En la pirámide de la plenitud armónica tolteca, sistema de educación, desde mi punto de vista, es uno de los mayores logros civilizatorios que no solamente le permiten mantener el mundo material que está sustentado en la alimentación, en la salud, en la educación y en la organización. Y de estos elementos culturales, nosotros creemos que el sistema de educación obligatorio, público y gratuito, por lo menos desde la época de los llamados olmecas hasta 1521. Este sistema está sustentado en los valores más importantes del ser humano según la visión de la náhuatl. La educación para los antiguos anahuacas era una responsabilidad no solamente de la autoridad, sino de la comunidad y especialmente de la familia. La primera etapa de la educación es la relacionada con los valores y principios, la visión que se le da a un niño de recién nacidos a 7, 8 años. Esos valores, esos principios, esas actitudes en todos los campos de la realización humana comienzan desde la niñez. A una persona mayor ya no se le puede educar. La educación es la transmisión de valores y principios para regirnos a través de ellos y poder encontrar un camino con plenitud. La educación comenzaba en la casa por los padres, los tíos, los abuelos, los padrinos, toda esta situación que hoy sigue viva en las comunidades. Bueno, eso se daba. Y después había una institución educativa, enseñanzas que se nos dé. Es importante esto porque hay valores como la familia, como la lealtad, como la honradez, como la verdad, como el bien común sobre el interés privado. Estos elementos se les daban ya a los niños en su formación. Cuando entraban a la escuela, si eran niñas entraban al Il-Poshkali y si eran varones entraban al Tel-Poshkali. Eran instituciones de formación de ciudadanos, en ese sentido se tomaba, y comenzaba desde los 7 años más o menos. Las chicas, las muchachas iban al Il-Poshkali y los muchachos al Tel-Poshkali. La edad en que se daba esto es lo que hoy podríamos entender como primaria, secundaria y preparatoria. Los niños entonces eran llevados a una escuela que era un internado en el que el objetivo era formar rostros propios y corazones verdaderos, es decir, un rostro propio es una conciencia de quién soy yo, una relación de lo que uno entiende que debe de ser uno, el deber ser. En varios campos, especialmente en esas escuelas, tenían como valor fundamental la autosuficiencia. De modo que en las escuelas se daba un trabajo en todos los ámbitos, mujeres y hombres, en las que aprendían a construir sus edificios, sus aulas. Ellos aprendían a sembrar el campo, tenían un huerto comunitario y podían desarrollar algunas de las actividades como la cerámica, la talla en madera, etc. Pero todo esto de una forma integrada, no se capacitaba a las personas para el trabajo. Por el contrario, la educación de la náhuatl era educar para la vida, para poder ejercer en el cotidiano estos valores de fraternidad, de solidaridad, que hacían que la escuela fuera muy viva, ¿no? Un dato interesante es que los adultos, los muchachos más grandes, eran maestros de los jóvenes, de los más jóvenes. Y este sistema ha sido muy admirado y puesto en muchos lugares, ¿no? Esa capacidad que tiene el niño de formar un rostro propio y un corazón verdadero, y a partir de eso aprender a ser
suficientes para que cuando salieran de la escuela, que no es un plano académico, intelectual, sino una forma de vida, una forma de vivir y hacer las cosas en rectitud. Por las tardes había una institución llamada Cuicacali, que se traduciría como la Casa del Canto. Debemos de recordar que hay un concepto muy importante de la cultura anahuaca, que es el flor y canto. Hemos de recordar que toda la sabiduría de nuestros abuelos, o casi toda, estaba en metáforas, estaba hecha en metáforas. Y los misioneros, con su visión de la Edad Media, cuando escucharon estos sermones, estas indicaciones, les llamaron entonces cantos, que eran cantos, pero no eran así como una ranchera, ¿verdad? Canto se le decía a aquella verdad, aquella filosofía que, como ellos decían que era tan elevado el concepto que ellos manejaban, que la forma de describirlo era flor y canto, porque en ese sentido el canto es la sabiduría y la flor es, dicen los abuelos, era la cosa más bella que se podía observar en el Tlactipac, en la tierra que pisamos. Entonces la belleza está dada justamente a partir del equilibrio. Lo que es bello, vamos a pensar una fachada de un edificio, si está proporcionada, si está, lleva un ritmo y una forma de entender la belleza con la arquitectura, a eso le llamaban flor. Y la flor, que es lo más bello, se crea a partir de la belleza, empieza a partir del equilibrio. Entonces, cuando las cosas son equilibradas, son bellas, sean personas, sean construcciones. La belleza tiene que estar presente porque la belleza es, en ese sentido, la proporción. Un rostro bello es un rostro totalmente equilibrado. Entonces nuestros abuelos no tenían un sistema educativo para el trabajo, como es en el que actualmente vive la sociedad moderna. Los niños y los jóvenes no van a la escuela a humanizarse, van a capacitarse para en un futuro cercano poder entrar al sistema de producción y trabajo. Entonces es una educación para el trabajo. Nuestros abuelos sustentaban su educación en la parte humana, en la parte equilibrada de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ahí había y sigue habiendo, por supuesto, en cada tiempo hay lo mismo, un espacio muy grande para poder trabajar nuestra personalidad, nuestra forma de entender el mundo y la vida. Bueno, pues el Cuicacali, que podría ser tomado como un centro de educación artística, era para sensibilizar a los jóvenes, pero también era un espacio donde las muchachas y los muchachos pues echaban ojitos pajaritos. Y por eso se dice que al final de este periodo ya se está preparando el enlace familiar para un casamiento. Sin embargo, había jóvenes, hombres y mujeres, que querían seguir estudiando, que querían seguir preparándose y entonces iban a una escuela que se llamaba Calmecac. Cali, casa, mecatl, medida. Como hemos dicho, nuestros abuelos medían con mecates.
Pero va más allá, no era algo que se quedaba en el plano superficial de la medida. Por eso la siguiente escuela a la que podrían asistir aquellas muchachas y aquellos muchachos que querían seguir estudiando se llamaba Calmecac, la casa de la medida. Y entonces aquí podemos unir este concepto de Olmeca, Olín, movimiento, Meca, medida. Entonces creemos que el concepto que puede sintetizar el pensamiento, la toltequidad de manera objetiva, es la medida. Tener la medida de las cosas es lo que nos da equilibrio, y lo que nos da equilibrio nos proporciona una capacidad de entender el mundo y la vida de otra manera. Entonces estos muchachos estudiaban en los Calmecac para ser administradores, para ser maestros y para hacer líderes que pudieran guiar a sus pueblos. Esa era la escuela de altos estudios, pero los jóvenes que seguían con la necesidad de adquirir más conocimiento profundo, entonces a ellos, con una ceremonia de iniciación, entraban a estos lugares que hoy llamamos zonas arqueológicas, porque estas construcciones están basadas en dos cosas fundamentalmente: en la mecánica celeste y en la energía, el concepto de la energía. Y el máximo logro de nuestros abuelos toltecas era llegar a fundirse en la energía universal, pero con su propia conciencia. Entonces podemos entender cómo eran nuestros viejos abuelos, independientemente de a qué cultura nos referimos, y sobre todo en qué época y en qué parte de la náhuatl, porque no era homogéneo, como todo puede ser lógico. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Permitió lograr hacer proyectos de alta calidad y muy bien hechos. Ahí están simplemente las llamadas zonas arqueológicas, están las maravillosas piezas de arte, entre comillas, que están en los museos no solamente de México, sino de algunos lugares del mundo, especialmente Europa. Entonces, la educación era una estructura que permitía formar rostros propios y corazones verdaderos, gente, hombre o mujer, totalmente autosuficiente y apta, no solamente para tener una familia, sino para contribuir a su calpuli. Es decir, que cuando salían de su proceso educativo básico, pues se podían incorporar a los calpulis de manera muy productiva. Y los muchachos que estudiaban en el Calmecac, pues lograban tener conocimientos profundos sobre la Toltecayotl, pero que quedaba en ese nivel. Los que a pesar de eso querían seguir estudiando, entonces iban a lo que hoy llamamos zonas arqueológicas. Entonces el objetivo de la educación era darle sentido a la vida. Por eso no es en vano es Quetzalcóatl vamos a decir, el responsable de la educación en el Anáhuac. Y Diego de Rivera lo pinta en el mural de Palacio de una manera extraordinaria, cómo entender la educación como un proceso de humanización a partir de que los seres humanos no nacemos seres humanos, nos vamos haciendo a través del tiempo. ¿Y de qué nos hacemos? De las tradiciones, costumbres, valores de nuestra casa y de la comunidad. Por eso actualmente en las comunidades indígenas zapotecos, mixtecos, aquí en Oaxaca, vemos que la educación familiar es muy fuerte, es una tradición cultural muy fuerte. Por eso vemos a los mal llamados indígenas, por eso vemos a los anahuacas, que tienen una fuerza interna muy grande, pero que deviene de la certeza de pertenecer a una cultura ancestral. Muchas gracias. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado.